Buenas tardes y bienvenidos a la tertulia de la Hora Joven, el espacio en el que los jóvenes alzamos la voz. Demostramos que ha llegado la hora, ha llegado nuestra hora, ha llegado la Hora Joven. En el programa de hoy hablaremos de nosotros, de los jóvenes, de nuestras aspiraciones, de nuestros sueños y deseos, de las necesidades que tenemos. Pero antes os presento a los compañeros que estarán hoy con nosotros. Nuria Dolz, buenas tardes. Buenas tardes. Emi Camarasa, buenas tardes. Irene Jorde, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sigues cambiándote de sitio? Sí. Y Guzmán Blanco, buenas tardes. Buenas tardes. Nuestra invitada de hoy, Esther, nos proponía un eslogan muy interesante: tu vida, tu mejor empresa. Es verdad que hoy en día la calidad de vida de los jóvenes es bastante baja. ¿Cómo debemos llevar este eslogan a la realidad, Irene? Pues a ver, teniendo en cuenta que realmente estamos, ¿no?, condenados a tomar decisiones en nuestra vida, más que nada para que no las tomen otras personas por nosotros, creo que lo principal sería marcarnos los objetivos, tanto a corto, medio o largo plazo, que nos propongamos, sobre todo que los objetivos sean realistas, es decir, que atengamos a la hora de fijarlos a nuestras circunstancias personales, económicas, sociales, etcétera, también educativas. Y para de alguna manera sí también no tener esta amenaza esta amenaza constante a la frustración de decir me he propuesto algo que realmente no se atañe a las circunstancias reales y por tanto realmente creo o sé que no lo voy a conseguir. Luego, en segundo lugar, yo creo que está bien también rodearse de personas que, conociéndote a ti y conociendo los objetivos que te has marcado, que se queden durante el proceso, porque hay veces que los procesos para alcanzar algo, para lograr tus objetivos vitales, son duros y lo pasas mal, y en consecuencia las personas que te rodean pues al final también lo pasan mal contigo porque se supone que se preocupan por ti y te quieren. Entonces, rodearte de estas personas que se queden durante el camino y que no solo quieran estar al final cuando hayas conseguido las cosas que te has planteado para compartir tus logros, ¿no? Porque entonces, bueno, creo que esas personas realmente no te quieren y no te van a hacer ningún bien. Luego, asesorarte lo mejor posible, evidentemente, es decir, no tenemos la clave del éxito, somos personas jóvenes, entonces preguntar a nuestros mayores, a las personas de nuestra edad que han pasado por lo mismo, y en caso necesario pues a cualquier tipo de profesional atendiendo a las necesidades que tú tengas. Y en cuarto lugar, evidentemente, trabajar. Es decir, si te has marcado un objetivo y realmente lo quieres cumplir, dejarte las uñas en el intento, más que nada porque si luego puedes conseguirlo, pero si no lo consigues siempre te queda la tranquilidad de que diste lo que estaba en tu mano, y si no lo has conseguido es que quizá el objetivo no era el que realmente podías cumplir. Entonces yo diría eso. Nuria, ¿tú qué opinas? ¿Realmente para la juventud de hoy en día su vida es su mejor empresa? ¿Están realmente determinados a vivir la vida como tal? A ver, yo creo que sí, yo creo que todos nos construimos la vida como mejor podemos y sabemos, y rodeándonos de la gente que queremos. Entonces, yo creo que sí, que nuestra vida es nuestra mejor empresa. Al final es lo que nos va a acompañar hasta el final. Emi, ¿tú qué opinas? Pues yo creo que la vida es una empresa desde el primer momento, desde que naces. Es decir, tú vas esforzándote cada momento los objetivos que quieras cumplir, pero siempre con la mente fría de saber que tienes unos objetivos y que vas a ir a por la meta. Si no tienes una meta a medio, corto y largo plazo, sobre todo yo te diría que a medio plazo y largo plazo, pues cosas que ojalá pudieras hacer, pero metas cortas sí que es verdad que hay que marcárselas desde el primer momento, que por ejemplo desde la universidad o incluso antes, desde la FP. Hablando precisamente de metas, Guzmán, nuestro corredor de maratones de la Hora Joven, ¿qué le pasa a la juventud hoy en día? ¿Realmente tiene claro que su vida es su mejor empresa y invierten en ello? ¿O, sin embargo, la gente no está muy aclarada con este tema? Yo, por seguir un poco con la metáfora de la empresa, que me parece que es muy válida, creo que, un poco al hilo de lo que han dicho mis compañeras, es muy importante que una empresa se sitúe en su contexto y sea consciente de ella, no intente inventar la rueda, aunque eso suponga saberte que a lo mejor tienes menos capital del que querías, por poner el caso de una empresa, y que vas a llegar a menos, pero es importante saberte que dónde estás, qué quieres hacer y hasta dónde puedes llegar. También, siguiendo con una empresa tiene que saber a qué se dedica. Entonces yo creo que una persona tiene que hacer el análisis de saber un poco a qué se quiere dedicar, a qué quiere llegar, aunque eso suponga renunciar a otras cosas, porque es que a mí me pasa bastante que cuando dices un poco, pues a mí me gustaría dentro de 5 años estar así, dentro de 10 años, que no significa hacerte un Excel y ser súper cerrado con esto y de ahí no, sino simplemente pues dibujar una pequeña línea, un pequeño camino que luego pues irá cambiando, ¿no? Pero a mí la gente me dice, jo, es que eso es como, te pasas a ser como esclavo de tu plan.
pero no sé cuál es la alternativa. O sea, ir haciendo y según se vaya viendo, entonces no sé qué es peor, si ser esclavo de un plan o ser un esclavo de unas circunstancias, ¿no? Entonces yo creo que la gente, por desgracia, no... Ahora está pues viendo la vida pasar, viendo a ver cómo llega, y creo que desde luego, y por seguir con la metáfora de empresa, hay muchas vidas que son empresas desestructuradas, que no sabes a qué se dedican, a qué no, etcétera. Entonces yo creo que hace falta pues lo que comentan mis compañeras, ¿no? Decir qué quiero hacer, a qué me quiero dedicar, poner unos plazos, aunque eso pueda ser frustrante, porque si pones unos plazos supone que puedes no cumplirlos, pero yo creo que hace falta eso, porque si no... Y hablando de faltas, precisamente, Guzmán, ¿qué pensáis, la mesa entera, qué es lo que nos falta para que hagamos de nuestra vida un proyecto real y no únicamente un sueño? A ver, yo creo que es muy importante por parte de los jóvenes trabajar por cumplir ese proyecto de vida que queremos y ese sueño. Pero también creo que ahora mismo los jóvenes lo tenemos muy difícil para poder llegar a conseguir ese proyecto de vida. O sea, al final... Ahora es muy complicado encontrar trabajo, hay muchos jóvenes en paro y creo que eso es un hecho muy importante para poder llegar a tener ese proyecto de vida, porque sin trabajo no podemos emanciparnos y no podemos tener nuestro propio proyecto, valga la redundancia. Entonces, tiene que ser un cómputo de las dos, tanto trabajo por nuestra parte como también por parte de la sociedad, tener esos puestos de trabajo, poder tener ese dinero y emanciparnos. Sí, al final yo creo que vuelvo un poco a lo que habíamos dicho antes, creo que muchas veces lo que nos falta es ser conscientes del contexto en el que estamos y del contexto personal que tenemos para con lo que queremos hacer. Es decir, estos mensajes de si quieres lo consigues, no pares de intentarlo, para el carro realmente está bien rodearse de personas que te recuerden los límites que tienes, las virtudes, los defectos, que te recuerden que has caído, que te has levantado, que hay cosas que no se te dan bien y está súper correcto y que hay otras que se te dan muy bien. Entonces, ser consciente de todo eso, yo creo que a la juventud, quizá por la edad que tenemos, se nos escapa. Y luego, sobre todo, también capacidad de trabajo, ya no capacidad de trabajo, sino capacidad de persistir en el trabajo. Insisto, yo creo que también esto tiene que ver mucho con la maduración de una generación que evidentemente pues irá madurando con el tiempo. Entonces también, ojo a exigirnos desde jóvenes ser mini adultos, porque la gente joven pues evidentemente tenemos nuestras metas, las conseguimos, hay gente que se exige más y gente que se exige menos, pero dentro de que cada cual se marca sus objetivos, creo que también es lícito exigir por nuestra parte un poco de vivir. Tenemos 20, 22, 24 años o 18. Me gustaría también poner un poco el foco en ese... Vale, yo sinceramente el proyecto de vida o qué puntos podemos partir sería desde las virtudes, las soft skills, las skills que tenemos duras, pero sobre todo las caídas, es decir, cada caída, por ejemplo, te ayuda a levantarte, es decir, y también pues te ayuda a formar ese camino que de meta para un futuro tener un trabajo y tener una estabilidad tanto emocional como personal. Pero también, sobre todo, es el tema de que si no nos dan las oportunidades desde la sociedad de encontrar un trabajo o encontrar una oportunidad, pues al final pues, los jóvenes nos quedaremos estancados y no podremos avanzar. Entonces yo desde aquí pido a la sociedad que nos dé una oportunidad a todos los jóvenes a la hora de buscar trabajo. Y precisamente hablando de pedir, Emi, que si dijéramos una lista de las cosas que nos faltan a los jóvenes para que realmente podamos desarrollar nuestra vida, podamos vivir nuestra vida como nuestra mejor empresa, ¿qué es lo que nos falta? ¿Es un nivel político, académico, profesional, social? Yo diría silencio. ¿Por qué? Porque ahora lo que hay falta de oportunidades, pero sí que es verdad que hay muchas opciones de todo. Y está muy mal visto decidirte por algo concreto. O sea, tú dices por ahí, en mi caso, pues me gustaría formar una familia a corto plazo. Tampoco os imaginéis que va a aparecer aquí con un chiquillo. ¡Vamos de boda! No, de momento no. Pero tú eso lo dices y, joder, pero ¿cómo va a ser? Pero además hay un montón de gente, tal, como una solo, tal. Y dices, bueno, a ver, no sé, déjame que lo decía yo porque es mi vida, ¿no? Luego con el tema laboral, pues a veces igual, a pesar de que no hay como muchas oportunidades, pero hay como muchas opciones, muchos sectores, etc. Con el tema
geográfico igual. Tú dices que te gusta Valencia y que te quieres quedar en Valencia, joder, pero ¿por qué no te vas fuera? Etcétera, etcétera. Creo que desde el punto de vista de la política también romper con todo estos planes, no sé, se hace como mucho hincapié. Tú dices eso, lo de la familia ya, joder, tienes que liberarte y tal, dices cualquier cosa y lo mismo. A mí, por ejemplo, que me gusta mucho hacer deporte, pues la gente, joder, pero es que eso te quita de mogollón de cosas. Claro, me quita salir de fiesta, pero es una cosa que he elegido yo. Entonces lo que hace falta es ese silencio y reducir inputs para que cada uno libremente pueda decidir a qué dedica su vida o, por seguir con la temática, a qué dedica su empresa. ¿Qué nos falta, Irene? ¿A quién hacemos un llamamiento desde aquí? Pues yo suscribo lo que ha dicho Guzmán. Muchas veces silencio de estas voces, muchas veces un poco paternalistas, que quieren marcarnos los caminos que consideran otras personas oportunos. Y vuelvo a lo que digo siempre, yo creo. Acceso a una educación de calidad pública para todo el mundo. En segundo lugar, acceso a salud pública de calidad y para todo el mundo, tanto ya sea salud física como salud mental, porque sobre todo los jóvenes, yo creo que es un melón que vamos a ir abriendo durante el programa. Tenemos que estar bien de la azotea para poder enfrentarnos al resto del mundo y al resto de nuestras tareas. Entonces, ya que somos la generación que estamos empezando a quitar estos tabúes, yo creo que le pediría a la sociedad, al panorama político en general, que presten un poco de atención a esto. No puede ser un privilegio estar bien de la cabeza. Esto para mí se tiene que acabar. Yo diría que paciencia, sobre todo fe, porque si no tienes fe y no tienes paciencia nunca llegarás tan lejos. Y luego, sobre todo, es que no nos cambien cada 2 por 3, por ejemplo, el tema de planes de educación, el LOMLOE, el LOMCE, el LOE, todos esos planes, pues cuántos cambios hemos visto en nuestra generación de leyes, en plan que al final, en vez de beneficiar, perjudica al propio alumno y a la propia sociedad. Nuria. Sí, yo creo que es un poco lo que han dicho todos, pero sobre todo eso, empezar por tener una educación de calidad y una educación igualitaria para todos. Y luego, pues sí que es cierto que pues, esa oportunidad que ahora mismo no hay para los jóvenes. Entonces yo creo que eso es muy importante, porque si nadie nos da la oportunidad, nunca vamos a llegar a construir ese futuro. Y hablando, como nos comentaba Esther, la invitada que hemos tenido hoy, hablando precisamente de este llamamiento a la sociedad, ¿qué es para vosotros un liderazgo sostenible? Yo creo que es un poco romper el esquema tradicional de lo que se ha considerado hasta ahora un líder. Es decir, creo que a todos se nos pueden venir a la cabeza cualidades que asociaríamos a la figura de líder. Perdón por meter la perspectiva de género, pero en este caso yo creo que se nos viene sobre todo a la cabeza un hombre que que puede llegar a ser muchas veces violento en sus formas, que quiere un objetivo y lo consigue a pesar de dejar a mucha gente por el camino. Creo que la figura del liderazgo sostenible lo que hace un poco es romper este esquema que ya se ha visto que no es sostenible. Entonces yo la veo como una figura, una persona que realmente tiene aptitudes naturales como para liderar un grupo, una empresa a nivel, pues en el sentido económico, una empresa vital, etcétera, que sea capaz de tomar las decisiones difíciles cuando otras personas no son capaces de tomarlas. Por cierto, también asumir las consecuencias de la toma de esas decisiones, ser humilde, saber que se tiene que asesorar, que tiene que rodearse de gente que le enseñe, porque nadie nace aprendido, que sepa mostrarse vulnerable cuando realmente tenga que tomar una decisión y no sepa qué hacer realmente, porque la vida está llena de disyuntivas y evidentemente eliges una cosa y dejas atrás otra. Y luego también, pues sobre todo, compromiso. Compromiso con la tarea que ha asumido, compromiso con la gente que depende de esa persona y compromiso también con una sociedad que de alguna manera en la que de alguna manera está contribuyendo. Guzmán. Yo creo que un líder es aquello que esté liderando, bien sea una empresa, un partido, una familia, lo que sea, pues ve como nombres y apellidos detrás de cada una de las piezas. Y yo he tenido la inmensa suerte de trabajar en una empresa donde uno de los jefes, es espectacular. Por poner un ejemplo, el otro día que corrí la media maratón, el domingo, pues el lunes a las 8:30, somos 200 y pico trabajadores, el lunes a las 8:30 me estaba llamando para preguntarme, oye Guzmán, ¿qué tal ha ido la media maratón? Entonces, lo ves y te impacta porque no es lo habitual, pero yo creo que al final es eso, aparte de todo lo que ha dicho Irene, pues una serie de cualidades y aptitudes, el liderar sabiendo para quién estás liderando y que al final estás ahí como representante de los demás y que sin los demás no eres nadie. Entonces te tienes que preocupar de los demás y del objetivo. Yo diría que sobre todo si
todos podemos ser líderes sostenibles, siempre y cuando desde pequeños tengamos una educación basada en los valores como la igualdad, la tolerancia, el respeto, la libertad de expresión, el esfuerzo, el compromiso. Y a partir de ahí tú puedes ser un líder sostenible, pero siempre y cuando tengas esos valores. Si no, lo que acabaremos convirtiendo a la sociedad es que sean líderes tóxicos, que no respete a los trabajadores, que no respete a la sociedad, sobre todo el tema de igualdad de sueldo, por ejemplo. No es igual un sueldo de un funcionario hombre que un sueldo de funcionario mujer. Entonces eso poco a poco se va a ir igualando, pero a partir de eso pues... Claro, al final tiene que ser eso, o sea, lo que ha dicho Emi también, que se cree desde la base con esos valores y con esos principios para luego poder mostrárselos a los demás y dirigir esa empresa o esa familia o lo que sea con esos principios que ya ha adquirido previamente esa persona, porque si esa persona no los ha adquirido no los va a poder defender delante de unas personas. Y es eso también, que se sienta que las personas que están trabajando para ese líder, al final, sin ellas no podría liderar nada. O sea, al final, gracias a ellas puede liderar esa empresa o esa familia o ese partido político. Entonces, que sea humilde y sea persona. Al final, siempre decimos, ¿no?, que el principio, como decía Emi, es conocernos a nosotros mismos, conocer nuestros principios, nuestros valores. ¿Pero pensáis que es fácil conocerse a uno mismo o que estamos condicionados por la sociedad o por ese paternalismo, como decía Irene? ¿Tenemos límites o no tenemos límites? ¿Tenemos techo de cristal? ¿Qué pensáis? Yo personalmente creo que conocerse a uno mismo sí que es posible, pero a la vez es una cosa que da mucho miedo y mucho respeto. De hecho, en otros programas lo comentamos, con el tema de la pandemia, cuando mucha gente se quedó sola, sin todo ese ruido que hay a lo largo de la semana y realmente te quedas solo, pero te quedas contigo mismo y te ves como eres, pues dices, coño, tal, que igual no soy tan perfecto como pensaba o tengo esta serie de inseguridades, esta serie de debilidades, pero a la vez creo que es imprescindible y creo que al hilo de esto, lo que comentaba Irene del trabajo de un psicólogo, porque te ayuda a conocerte, mucha gente, varios de los contertulios hemos acudido al psicólogo cuando lo hemos necesitado y a todos nos ha venido muy bien. Y cuando vas, básicamente, pues te ves a ti una radiografía de pies a cabeza, pasando por el corazón y por el cerebro especialmente, y dices, joder, que tengo todos estos defectos, pero también tengo todo este margen de mejora. Entonces creo que el conocerse a uno mismo tiene el riesgo, el precio a pagar de que requiere una pequeña humillación, porque hay cosas que te das cuenta que no son como esperabas, pero a la vez que son necesarias, porque es como si tú quieres construir un reloj donde todas las piezas son necesarias y no compruebas que todas las piezas tienen la forma que necesitan tener. Entonces puede ser que sí, que el reloj al principio tire, pero tarde o temprano va a acabar explotando. Pues con la vida personal igual y en sociedad igual, porque son los relojes que es la vida de cada uno, más luego el reloj que hacemos todos en una vida en sociedad. Irene, permíteme que voy a hacer un pequeño paralelismo y lo voy a hacer contigo, pero ¿piensas que hoy en día los jóvenes no quieren conocerse de tal forma, no quieren luchar por esa educación, por esa libertad y prefieren vivir en esa caverna, como el mito de la caverna, ¿no? Donde se les proyectan una serie de muñecos y por alguien paternalista, podríamos decir, y preferimos no conocernos a nosotros mismos y dejarnos llevar? ¿O piensas que no somos así los jóvenes? A ver, ya que has sacado la filosofía, realmente yo creo que cuando en clase muchas veces planteamos las grandes preguntas de la filosofía, yo creo que la más importante la planteó Sócrates hace más de 2000 años, que era, bueno, no era una pregunta, era una afirmación, conócete a ti mismo, pero es que tremenda pregunta. En 2020 la filosofía sigue avanzando y cada autor o cada persona que se plantea esta pregunta da una respuesta diferente. Yo creo que es, como ha dicho Guzmán, la tarea más difícil, ¿vale? Yo ya lo he comentado varias veces, yo en mi proceso terapéutico, el último ejercicio, en 2 años que realicé fue ponerme delante de un espejo y mirarme. Entonces, la tarea de mirarse a un espejo, que es realmente es una metáfora y no lo es, conlleva la obligación de alguna manera de tener que mirarte y reconocerte. Es decir, nosotros yo creo que sí que es cierto que cualquier persona, nosotros 5, podríamos empezar a hablar de, bueno, pues yo soy así, X virtudes, X defectos, me gusta tal o pascual. Sin embargo, realmente creo que plantearse la idea, como has dicho tú, de que hay cosas que no nos gustan, tenemos ciertas cosas que nos provocan inseguridades, que realmente en el fondo todo el mundo somos vulnerables, aunque no lo mostremos de cara al público.
no creo, o sea, es de estas cosas que no creo que sea generacional, es decir, es un miedo que lleva existiendo desde que el ser humano es ser humano y desde que nos consideramos así. Entonces, la gente joven, bueno, yo creo que es la primera generación que se está empezando a plantarse delante del espejo y decir, mira, estos son mis puntos fuertes, mis puntos débiles. Evidentemente, vengo condicionado por una situación familiar, por una situación académica, por una situación personal, pero vamos a ver qué hacemos con esto, ¿no? Creo que somos los primeros que estamos empezando a abrir esa veda. Se nos propone Emi y Nuria una cosa clara, un balance ideal entre nuestra vida personal y la vida profesional, y así poder encontrar un bienestar físico, emocional y mental, como decía Irene. ¿Esto es real o es difícil separar estudio, trabajo, vida profesional? ¿Qué pensáis? Yo creo que sí que se puede separar lo que es la vida personal con la laboral, pero siempre y cuando tengas un poco de disciplina a la hora de separar. Y sobre todo no contestar a mensajes de WhatsApp de trabajo cuando estás fuera de trabajo. Tú has tenido tus horas de trabajo dentro de la empresa y cuando se acaba tu horario laboral debes de desconectar porque si no vas a ir a peor, es decir... Pero cuando estás estudiando es más difícil. También. Yo el otro día estaba haciendo un trabajo en grupo, una cosa personal, estaba haciendo un trabajo en grupo y me habló un compañero a las 2:37 de la madrugada, pidiéndome que hiciera una cosa del documento. Y dije, perdona, yo no sé, pero yo a esas horas estaba durmiendo, un miércoles. O sea, claro, a veces es difícil desconectar porque también te obliga a estar ahí... Claro, pero yo creo que también tenemos que hacer como un balance y ver realmente qué nos importa, o sea, a qué le damos más importancia. Porque sí que es cierto que, bueno, mientras estás en tu etapa académica, evidentemente los estudios son muy importantes. Pero creo que es solo una parte de tu vida. Tienes que darle importancia también al resto de las etapas de tu vida, tus amistades, tu familia, tu tiempo libre, el tiempo de estar tú solo. Al final es eso, es intentar buscar el equilibrio y en el momento en que tú ves que ese equilibrio no funciona, poner el límite y decir, vale, aquí pasa algo, tengo que igual quitarme horas de unas cosas para ponérmelas en otras y poder repartir todo mi tiempo en todas las facetas de mi vida, porque al final hay que cuidarlo todo, no puedes solo centrarte en el trabajo, en los estudios, en una faceta y olvidar el resto, porque si no tu salud mental se va. ¿Por qué los jóvenes, Irene y Guzmán, ahora voy a por vosotros, flaqueamos precisamente más importante, en lo que tenemos que tener más importante, que es lo emocional y lo mental? A ver, yo un poco por enganchar esta pregunta con la anterior, hay una frase muy famosa que todos hemos escuchado con un tono de voz muy característico de Víctor Coopers, de planta que no regas, planta que palma. El problema es que la regadera que tenemos para regar es limitada y no está llena de agua, sino que está llena de tiempo. Entonces, yo sí creo que es importante, y no pasa nada por decirlo, que al final está la esfera profesional, que es muy importante, pero la esfera personal es mucho más. O sea, no sé si igual soy un marciano, pero yo cuando estoy trabajando, por mucho que me guste mi trabajo, pues ya llevas 7 horas y media y dices, joder, piensas, vale, pues luego he quedado con este, o luego voy a hacer este plan, y piensas más en cosas personales. Y cuando estoy tomando una cerveza con amigos, o quedando dando una vuelta con alguien, o filosofando, yo qué sé, no dices... Con Irene. Bueno, sí, no dices, bueno, joder, pues bueno, venga, va, 25 minutos más, que mañana me toca hacer 8 horas. No, eso no es así. Entonces, al final, creo que pueden convivir las dos esferas, pero hay que dar la importancia a las cosas que son importantes, y creo que es la esfera personal, porque es que, o sea, la esfera profesional, si no cuidas la esfera personal, tarde o temprano va a acabar por verse afectada, y sobre todo porque tus padres van a ser tus padres y si estés trabajando aquí, en Madrid, en una Big Four, en tu propia empresa, van a ser tus padres, tu familia, tus amigos, etc. Entonces creo que hay que ver el equilibrio y sobre todo, si hay que elegir esa regadera de 24 horas al día, priorizar sobre todo la parte personal. Y luego, por lo que comentas de la parte sentimental y un poco al hilo de lo que decíamos de liderazgo tóxico que a veces se genera, junto con el mirarse al espejo, yo creo que se está reconociendo y se está levantando un poco ese prototipo que hay, quizá afecta más a los chicos, ¿no? De, no, pues el sentimiento no, y hay que ser muy racional y tal, pues no lo sé, o sea, los chicos también lloramos, no pasa nada, estás cagado en ciertas circunstancias, no pasa nada. Yo qué sé, el otro día, no sé si creo que era Messi, al que tengo mucho cariño, y pues si nos está viendo le mandamos un abrazo. él reconocía que sí, que a veces pues sabe que hay millones de personas mirándole y que el tío no puede y le entra el bajón. Entonces creo que con el tema sentimental no hay que hacer nada raro, simplemente quitar, o sea, ser natural y decir, oye, pues ahora me siento así, ahora me siento así. Sí, Alfer, es volver a darle la misma vuelta a lo que estamos diciendo, pero al final... bueno, pues hay traumas que en psicología pasan de generación a generación, se llaman los traumas generacionales, que si no se solucionan, pues
pues se pasa de padres a hijos, de hijos a nietos, de nietos a bisnietos y al final pues evidentemente, vale, somos la generación que estamos hablando ahora mismo y somos la generación que estamos viviendo X traumas De generacionales. No de cristal, no de cristal no, porque nos estamos enfrentando a ese espejo y nos estamos empezando a reconocer y estamos poniendo toda la carne en el asador. Que es un nos que no sé a cuánta gente incluye, porque... Poca. Porque yo creo que hay, o sea, lo de la generación de cristal, en parte sí, ¿eh? O sea, hay cosas por ahí que dices, chico, o sea, que hay gente que... Sí, pero es que, vamos a ver, gente que dices, chico, es que ha habido en todas las generaciones, entonces decir que precisamente nuestra generación es en la que más gente así hay, para mí es que de verdad no atiende a la realidad, o sea, y es mi percepción, pero cuando en redes sociales, cuando en la televisión cada vez es más noticia, temas de salud mental, temas de problemas de la juventud, que bueno, al final la juventud siempre ha luchado por sus cosas, eso no es nuevo de ahora, pero cuando cada vez se está poniendo más el foco, me parece un poco, no sé si es frustración de la gente más adulta que ve que estamos empezando a hacer cosas que quizá ellos no tuvieron la libertad de hacer, por ejemplo, pues lo que tú decías de, ¿no? el factor de género dentro de los problemas mentales. A mí me costaría mucho ser un hombre adulto que viese que su hijo está teniendo la libertad de poder llorar cuando yo no lo pude hacer. Entonces, quizá esta etiqueta de generación de cristal quizá parte de ahí y quizá no nos hemos dado cuenta. Entonces, ¿por qué tenemos estas dificultades? Bueno, falta de educación emocional, evidentemente, nos enseñan... quitaron la optativa de ciudadanía hace un mogollón de años, quizá educación emocional no vendría de más, difícil acceso a terapia, y un poco tener que romper otra vez con lo que decía antes, con este trauma generacional que vamos acarreando, que ojalá nuestros hijos sean la primera generación realmente que no tenga que cargar con los problemas que yo no solucioné en mi vida joven y en mi vida adulta, ¿no? Entonces un poco... La semana pasada, Irene, en los premios de la Princesa de Asturias, la princesa Leonor animó a los jóvenes a mantener el entusiasmo y a esforzarse. La hija del rey Felipe VI reconoce que la situación actual no es fácil, pero nos llamó a esforzarnos de manera constante y a aprender de los que saben, de nuestros mayores. La heredera al trono reiteró su preocupación por el futuro de las nuevas generaciones ante las incertidumbres del actual contexto que vivimos. Precisamente al hilo de esto, ¿pensáis que los jóvenes hacemos lo que nos gusta? ¿Tenemos verdaderas aspiraciones, sueños? ¿Soñamos y nos quedamos cortos o más bien no? Yo creo que lo más importante, yo creo que sí, que la mayoría de los jóvenes hacen lo que les gusta. Cuando entras después a la carrera, pues sí que a lo mejor al cabo del año, pues a lo mejor cambias de carrera porque no te acaba de gustar, y hay otro porcentaje que a lo mejor hace lo que sus padres le dicen. Yo he visto situaciones de que los hijos de X persona hacen lo que el padre dice, porque se aseguran un sueldo, se aseguran la continuidad del trabajo, de la empresa. Eso se ve hasta en elecciones, que son los padres los que cierran los sobres de los hijos. Exacto. Claro, yo creo que es un poco eso, como que hay dos grupos. Estamos las personas que sí que hacemos lo que queremos. Yo, por ejemplo, me metí en una carrera muy convencida, me gustaba, quería hacerla, vi que no era lo mío, encontré otra cosa que dije, ostras, pues igual es lo que me gusta. Y nadie me dijo que no. Nadie me dijo, no, te has metido en esa carrera, tienes que terminarla. No, al final yo tengo que ser feliz con lo que estoy haciendo. Pero también creo que hay otro grupo de gente joven que hace un poco lo que se le espera que haga o lo que le va a dar en un futuro mejores oportunidades. Pero al final yo creo que lo más importante es ser feliz con lo que estás haciendo, te dé más o menos oportunidades, porque si eres feliz vas a conseguirlo y vas a estar a gusto con lo que haces. Y sobre lo de que si tenemos verdaderas aspiraciones, yo creo que sí. Que aunque luego nos dé un poco el golpe de realidad, todos soñamos y a todos nos gusta soñar alto y pensar, "Buah, voy a conseguir", yo qué sé, en mi caso yo dije, voy a conseguir ser la directora de protocolo de la Casa Real. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Al final, si sueñas y te pones unos objetivos, ¿por qué no los vas a conseguir? Guzmán, un gran sabio, una vez dijo que no voláramos como aves de corral si podíamos volar como un águila, ¿no? Que es esa ave majestuosa, imperiosa. ¿Qué piensas de esto? ¿Volamos como aves de corral o volamos como águilas? A ver, no sé, ahora mismo no te sabría decir, creo que depende de cada uno. Respecto a si hacemos lo que queremos, por enlazar las dos preguntas, que es un poco lo de antes, la gente sabe realmente lo que quiere. O sea, que decirte, cuando tú estás enganchado 4 horas al día en Instagram, sales de fiesta jueves, viernes, sábado y domingo, vas al trabajo un poco para dar sostén económico a todo lo demás, te puedes parar a plantear qué es lo que quiero, porque mi sensación es que no, y hay mucha gente que trabaja como
pues una ocupación de 40 horas a la semana, pero estás esperando que llegue la hora para pirarte a hacer lo que realmente más o menos piensas que te gusta, que luego te das cuenta que no y ya se entra en una espiral, en fin, todo mal. Luego, respecto a lo de soñar os quedáis cortos, que también me suena que lo decía el mismo Sabio, creo que al final pues depende de muchas cosas, pero sí que creo que cuando no te quedas corto es cuando apuestas todo, siempre con cabeza, por un plan concreto y con sentido, ¿sabes? Por eso, lo que decía antes, creo que vale la pena hacer un plan y seguirlo a tope y jugártelas todas. O sea, que luego sale mal, pues chico, pero es que como salga bien, si te lo has jugado todo, joven. Irene, tú que eres ya hemos visto que eres la más pensativa de aquí de la mesa, en el buen sentido, ¿eh? Bueno, vale. ¿Piensas que los jóvenes nos fijamos de nuestros mayores o de nuestros iguales, aprendemos de ellos, tenemos esa necesidad o queremos aprender de nuestros mayores y de nuestros iguales? ¿O somos más de fijarnos en las cosas diferentes, en lo malo? Es que es muy complicado. Vamos a ver, yo como hija, a mí me cuesta mucho darle razón a mis padres y creo que ahí coincidimos todos. Lo que pasa es que sí que es cierto pues, que la vida te va mandando señales que te hacen darte cuenta de que evidentemente en muchas situaciones tenían razón. Entonces yo creo que, pues sí, cada vez creo que hacerse mayor pues, a veces te obliga a sentarte con tus padres y a preguntarles y pedirles consejo, quizá también a los abuelos. O a las personas mayores de las que te rodeas. Yo en la universidad lo veo mucho, o sea, dudas sobre mi proyección laboral o académica, pues yo las tiendo a resolver con mis profesores, porque sé que al final pues hablarlo con un colega pues va a estar bien, porque me va a animar y va a estar ahí conmigo, pero realmente la respuesta no la tiene mi compañero de clase, la tiene quizá mi profesor, que ya hizo ese camino que quiero hacer yo antes. Por otra parte, hacemos caso en algunas cosas y en otras no. Es decir, yo creo que sí que es cierto que tenemos muy claro los valores que compartimos con las generaciones más mayores y los valores que no compartimos con ellos. Entonces yo creo que quizá la clave no es dejar de hacerles caso, sino hacerles caso y filtrar. Es decir, bueno, a mí me ha dicho mi padre o mi madre o quien sea que tengo que hacer esto, pero tener un poco de capacidad crítica y decir, realmente esto que me ha aconsejado se adapta un poco a lo que yo entiendo de la vida, porque quizá muchas veces también ahí entra la frustración de que con 40 años te das cuenta de que has hecho un proyecto de vida que no se adaptaba, no a lo que tú querías, sino a lo que tú pensabas de la realidad. Una situación dura. Entonces yo creo que sí, les hacemos caso, pero cada vez más yo creo que cuanto más mayores nos hacemos ponemos la diferencia o la distancia entre lo que ellos nos dicen y lo que nosotros consideramos justo o ético o lo que sea. Y ya rápidamente para concluir casi la tertulia, que nos quedamos sin tiempo, ¿pensáis que nos esforzamos por disfrutar el tiempo con amigos, con la familia, solos, en el trabajo y demás? Sí, yo creo que sí. O sea, al final es muy importante disfrutar del tiempo que tenemos con otras personas o incluso con nosotros mismos, porque ese tiempo no va a volver. Entonces yo, por ejemplo, en mi caso, sí, yo intento disfrutar de todo lo que hago y porque es que es eso, o sea, al final ese tiempo no lo vas a volver a disfrutar. Entonces yo creo que es importante disfrutar, sobre todo cuando estás con gente y gente que quieres. Yo te diría que sí, sobre todo porque cuando disfrutas con la familia, con los amigos, pues el nivel de estrés baja muchísimo. Se han demostrado estudios científicos que cuando te sientes mejor, pues baja el estrés. Y yo creo que sí, que yo por lo menos aprovecho cada momento para disfrutar. Sí, a ver, yo también. Yo he de decir que estoy muy enamorada de lo que hago a nivel académico, entonces sí que es cierto que no tengo ese equilibrio entre tiempo personal y tiempo de estudio. Pero cada vez más pues aprovecho que mis amigos me lo recuerdan muchísimo. Oye, Irene, date cuenta que estás echando demasiadas horas a la biblioteca, vente con nosotros a tomarte un café y nosotros una cerveza. Entonces, sí, yo creo que cada vez más quizás somos conscientes de que hay que empezar a separar ámbitos, como hemos hablado antes, y familia, amigos y luego ya tus obligaciones. Yo creo lo mismo que ellas. Yo es que, o sea, tengo 1000 cosas encima siempre, pero es que si no soy un poco disfrutón y no intento buscar rato para desconectar y tal, al final la cosa no tira, vaya. Pues ya para la editorial, para acabar casi, deciros a todos los jóvenes, a todos los que nos estáis viendo, mayores y pequeños,
que disfrutéis de la vida, porque es verdad que es nuestra mejor empresa, pero tampoco hay que obcecarse en que esa empresa siempre salga adelante, porque como decíamos en el programa pasado, nos podemos caer, las empresas no siempre producen, no siempre están en su mejor momento, entonces es verdad que nuestra vida es nuestra mejor empresa, pero tenemos que disfrutar de esa mejor empresa. Así que muchas gracias Nuria, Emi, Irene y Guzmán por estar hoy con nosotros alzando la voz y por estas reflexiones tan interesantes. Y hasta aquí llega el programa de hoy de La Hora Joven. Os esperamos la semana que viene, el domingo, aquí a las 6:30 en la 8 Mediterráneo, en la televisión de los jóvenes. Y mientras tanto podéis seguir nuestra actividad en redes sociales, @lahorajoventv en Instagram y en Twitter. Y ya podéis ver los programas en diferido en nuestro canal de YouTube de La Hora Joven y también en la web. Y nos podéis escuchar en Spotify. Nos vemos la semana que viene.